Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Seguimos hablando un poco de las secreciones que iban siguiendo todo el curso del tubo digestivo y nos queda hablar ahora de unas cuantas todavía. Vamos a empezar por las secreciones pancreáticas hoy, que es el páncreas, como recordaréis, una glándula de gran tamaño que segrega hormonas endocrinas y exocrinas, enzimas sobre todo digestivas y otras sustancias. Bien, la anatomía del páncreas exocrino, recuerdo que tiene una gran cantidad de canalículos o acinos pancreáticos, que lo que hacen es verter su contenido en el conducto pancreático principal, o también llamado de Wirsung. Este, a su vez, se une al conducto biliar común y finalmente vierte su contenido hacia el intestino a través del esfínter de Oddi, hacia el duodeno, ¿vale? A nivel de la ampolla de Vater. En algunas personas hay un conducto accesorio que surge del conducto principal denominado así como conducto pancreático accesorio o de Santorini, que vierte su contenido a nivel de la carúncula menor, ¿vale? Pero eso no suele ser lo normal. Fundamentalmente podemos hablar de 2 tipos de secreciones pancreáticas. Tendríamos la secreción enzimática y la secreción acuosa rica en bicarbonato. Por otra parte, tenemos que hablar, por supuesto, de que los acinos pancreáticos con las enzimas pancreáticas pueden ser degradadoras, como las proteínas, entre ellas la tripsina. Entre ellas mismas de la tripsina tenemos a la quimiotripsina y también a la carboxipolipeptidasa. También tendremos las degradadoras de carbohidratos como la amilasa, o las de grasas como la lipasa, el colesterol esterasa y también la fosfolipasa. Hay otras que son los reguladores, que son las enzimas pancreáticas como el inhibidor de la tripsina, y también os he de recordar que está la secreción acuosa rica en el bicarbonato, que sería la que acompaña a esas enzimas pancreáticas. Habiendo hecho esa pequeña clasificación, vamos a empezar por las enzimas pancreáticas. El páncreas segrega enzimas a nivel del acino para digerir las 3 principales clases de macronutrientes, que son las proteínas, los glúcidos y los lípidos, como ya vimos también en el caso de la parte de bioquímica metabólica, y las nucleasas también para la digestión en algunos casos de los ácidos nucleicos, lógicamente. Las enzimas proteolíticas son sobre todo la tripsina y la quimiotripsina. Son endopeptidasas normalmente que degradan proteínas semidescompuestas parcialmente digeridas por la pepsina en péptidos de diferentes tamaños sin llegar a liberar 100% los aminoácidos. El páncreas secreta estas enzimas en su forma inactiva llamadas proenzimas, que es el tripsinógeno, que está activado por la enteroquinasa y la tripsina, y la enteroquinasa es normalmente secretada por las células intestinales en presencia del quimo, y ese mecanismo de regulación sobre todo lo que va a llevar es que
las enzimas proteolíticas de otra forma podrían autodigerir el páncreas si no se controlaran así. Posteriormente la tripsina puede de hecho activar más tripsinógeno en una activación llamada autocatalítica del tripsinógeno. Y el quimiotripsinógeno está activado también por la tripsina. Las carboxipeptidasas, también de tipo A y B en este caso, son exopeptidasas que se secretan como procarboxipeptidasas A y B y se activan por una acción de la tripsina nuevamente. Atacan sobre todo al extremo carboxilo de los polipéptidos y liberan así también a los aminoácidos de uno en uno. Además de esto, el páncreas secreta un péptido inhibidor de la tripsina que impedirá que el tripsinógeno se active tanto dentro de las células como en los acinos y conductos pancreáticos. Las enzimas que digieren los hidratos de carbono principalmente hemos mencionado antes a la amilasa, concretamente la amilasa pancreática, que no la amilasa que encontramos en la saliva, que ya hemos visto que es un poco distinta, y esta concreto amilasa se encarga de hidrolizar los almidones, el glucógeno y otros polisacáridos o disacáridos o también incluso los trisacáridos para irlos reduciendo hasta los niveles de glucosa. Que luego ya posteriormente entrarán en la bioquímica de los glúcidos que ya vimos en su momento. Las enzimas que digieren las grasas serían la lipasa pancreática, que hidroliza grasas neutras o ácidos grasos más glicerol, el colesterol esterasa, que es la que hidrolizará los ésteres de colesterol, y la fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos para poder ser posteriormente digeridos. La secreción de los iones bicarbonato, el agua y otros iones también son súper importantes porque, como os podréis imaginar, los componentes sobre todo de los iones bicarbonato que están secretados principalmente por las células ductales y centroacinares, en esa formación del bicarbonato es súper importante también la enzima anhidrasa carbónica que sintetiza ácido carbónico a partir del dióxido de carbono. Posteriormente las células del páncreas intercambiarán el hidrogenión por un ion de sodio y el bicarbonato por tanto resultante es transportado a los conductos pancreáticos por transporte activo. El movimiento de esos iones de sodio y bicarbonato crean un incremento de la presión osmótica que favorece sobre todo el paso del agua al conducto pancreático. La concentración del ion cloruro, por cierto, en el jugo pancreático es inversamente proporcional al ion bicarbonato, ¿vale? Y directamente proporcional a la tasa de producción del propio jugo. Dicho eso, la regulación de esas secreciones pancreáticas es súper importante con la acetilcolina, que va hacia el nervio vago y otras fibras parasimpáticas, entre otras también destacamos a VIP y a las sales biliares. También tenemos a la colecistoquinina, que estimula preferentemente la secreción enzimática por las células acinares pancreáticas, la secretina, que estimula preferentemente también la secreción, en este caso acuosa, rica en bicarbonato, por las células ductales, y los estímulos siempre van a actuar de manera sinérgica, es decir, que todos actúan a la vez, y de modo que cuando están todos presentes, la secreción pancreática es mucho mayor que la suma de las secreciones producidas por cada uno de ellos, por lo que al final también son más eficientes. Las fases de este tipo de... Y por supuesto tenemos que también hablar de las fases de esta secreción pancreática. Tendríamos la fase cefálica, que es las mismas señales que estimulaban a la secreción gástrica producen un aumento de las secreciones pancreáticas, la fase gástrica, que es la estimulación pancreática continuada pero permaneciendo baja, y la fase intestinal, que es cuando la llegada del quimo hacia el ácido del duodeno se consigue por tanto una secreción de la secretina en ese punto que inducía de manera copiosa la secreción pancreática, sobre todo de este bicarbonato que os he comentado. Por otra parte, el hígado y la secreción de la bilis son súper importantes. Os recuerdo que el hígado es un órgano de gran tamaño que ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho del cuerpo, situándose justo debajo del diafragma, bajo las costillas. La cápsula de Gleason era una cápsula fibrosa de colágeno que recubría la superficie externa del hígado. El hígado estaba constituido por los hepatocitos, que son el tipo celular que tiene hasta 4 tipos de células denominadas no parenquimatosas o de los sinusoides hepáticos, que son las de Kapfer, las de Ito, las endoteliales y las células con hoyo, también llamadas así. Está dividido y las células con hoyo. Está dividido, por tanto, en dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, que están separados por el ligamento falciforme. El hígado está constituido sobre todo por pequeñas cantidades o unidades funcionales conocidas como los lobulillos hepáticos, que son pequeñas estructuras de forma hexagonal, separadas entre sí por el espacio porta. Cada lobulillo, recuerdo que tenía a su vez cada lobulillo hepático, recuerdo que presentaba en cada una de sus vértices una tríada portal formada por ramificaciones de la vena porta, que era la que llevaba nutrientes, y la arteria hepática, que llevaba oxígeno, así como del mismo surgía una rama del conducto biliar. También estaba el centro del lobulillo, que tiene una vena conocida como la vena centrolobulillar, que recordar
que era la arteria hepática común, la que procedía de ese tronco celíaco junto con la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. ¿Vale? Un poco recordar la estructura. Y el sistema de transporte de los hepatocitos, porque en las paredes basales de los hepatocitos y sus extensiones laterales intercelulares había numerosos receptores y proteínas transportadoras de membrana, que son los principales, como el ABC o ATP Binding Cassette, que es el que bombeaban aniones y cationes orgánicos a las bilis contra gradiente de concentración. A esta familia normalmente es a la que pertenecen los siguientes, entre otros el ABCG5, que es el de función no conocida a día de hoy, el BSEP, que es el Bile Salt Excretory Pump, que es el que excreta a través de la membrana canalicular los ácidos biliares a la bilis, es dependiente de hecho del ATP, el MDR1, que es el Multidrug Resistance 1P Glycoprotein, que es el que excreta a la bilis cationes orgánicos, esteroides, fármacos y péptidos hidrofóbicos, el MDR3 o FLIPasa, también llamado Multidrug Resistance 3P Glycoprotein, que es el caso de la que pasa la lecitina desde la capa interna o citoplasmática hasta la capa externa de la membrana canalicular, y de esta forma la colestasis intrahepática familiar progresiva de tipo 3 se debía al déficit de este MDR3. El MRP1, que es el Multidrug Resistance Associated Protein, que es el que excreta normalmente los cationes orgánicos absorbidos en la sangre por la OCT1. El MRP2, que es el que excreta los aniones orgánicos captados por la OATP, también llamada bilirrubina, leucotrienos, glucurónidos, sulfonatos, glutatión y metales, entre otras cosas, que es un defecto en ese transportador el que puede dar el síndrome de Dubin-Johnson. También está el MRP3 y el MRP4, que se expresan en la membrana vasolateral porque transportan ácidos biliares, el AE2, que es el intercambio normalmente de cloro bicarbonato. En la cirrosis biliar de hecho primaria se ha encontrado una deficiencia de este intercambiador, y el NTCP, que es el NTCP, que sería un transportador de sales biliares conjugadas acoplado sobre todo a una ATPasa de sodio-potasio. El OATP, que es el Organic Anion Transporter Polypeptides, que es para el transporte de aniones orgánicos y la salida de la glutatión y el bicarbonato principalmente, y el OCT, que era el Organic Cation Transporter, que es para el transporte de los cationes orgánicos. Asimismo, las funciones del hígado son importantes porque el hígado cumple importantes funciones metabólicas, como ya hemos ido viendo en todos los vídeos previos donde hemos mencionado al hígado 1000 veces, pero siendo el órgano sobre todo encargado de la síntesis y degradación de la mayor parte de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos, juega también un papel fundamental en la degradación y posterior eliminación de fármacos, así como del almacenaje de sustancias, como es el caso del hierro o el glucógeno, y la absorción de las sustancias lipídicas gracias a la formación de la bilis. Esto os recuerdo que lo podéis ver muy bien y muy detallado en la bioquímica metabólica. La composición y las funciones normalmente de la bilis también son importantes porque es una secreción del hígado normalmente compuesta por sales biliares, que el componente mayoritario de esta bilis es la bilirrubina, el colesterol y la lecitina, y los electrolitos habituales de dicho plasma, que se producen entre unos 600 y unos 1000 mililitros de bilis por tanto al día. La bilis que se produce o se forma, mejor dicho, en los hepatocitos, que es la que los segrega, tiene la particularidad de que cumple dos funciones principalmente, y es que emulsiona las grasas favoreciendo su transporte y favorece la digestión y absorción de ácidos grasos, colesterol y vitaminas liposolubles, como es el caso de la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, de las cuales ya hablamos en su momento. Iros a vídeos previos de bioquímica estructural que están muy bien explicadas, y su contexto a nivel también nutricional. La vía y la vesícula biliar, por supuesto, es súper importante porque se produce, como digo, la bilis en el hígado, pero se almacena en la vesícula biliar, de manera que está formada en el hígado, vierte desde el hígado los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que formarán el conducto hepático común, que conectará al final con la vesícula biliar, con el conducto cístico, donde se acumulará esa bilis. Y ese punto de la unión del conducto cístico y el conducto hepático común se denomina el conducto colédoco, y es en el que conectan también con el duodeno a nivel de la ampolla de Vater, que es la ampolla hepatopancreática porque es la papila de Vater o la papila duodenal también llamada así, y el esfínter de Oddi para poder hacer allí la secreción en el momento oportuno.
También he de deciros que el almacenamiento y la reabsorción de las sales biliares es el almacenamiento, como os he dicho, en la vesícula y se suelen reabsorber a nivel del ilio mediante el cotransporte con sodio, donde se vuelven nuevamente a almacenar en la vesícula biliar, y la regulación normalmente de esta liberación de la bilis se produce por parte de la vesícula biliar dependiente de la colecistoquinina, que es el estímulo más potente, que suelen ser porque estimulan las fibras colinérgicas tanto del nervio vago como del sistema entérico, y la secretina también puede estimular la secreción de la bilis. Así, la estimulación simpática inhibe el vaciamiento de la vesícula biliar, mientras que la somatostatina reduce la secreción biliar. Asimismo, también la colecistitis sería la inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar, que generalmente produce la presencia de esos cálculos tan conocidos. La colangitis sería la inflamación de los conductos biliares. La colelitiasis sería la formación de cálculos en la vesícula biliar también, y la coledocolitiasis es la presencia de cálculos biliares en el colédoco. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.